A ver. Ok, hoy vamos a hablar un poquito en esta lección sobre la clasificación de las figuras del lenguaje. Como saben, tienen una tarea con respecto a esto, en la cual ustedes deben buscar otros ejemplos, 2 ejemplos por cada una de las figuras que hoy vamos a ver. La idea mía es que ustedes puedan identificar cuáles son las figuras del lenguaje. Bueno, las figuras del lenguaje son conocidas también como figuras que involucran comparación. Dentro de las figuras del lenguaje vamos a encontrar lo que se conoce como la metáfora. La metáfora se llama así, se refiere a las palabras aisladas. Consiste en designar un objeto o hecho con el nombre de otro con el cual tiene conocida semejanza. Ok, entonces vamos a hacer aquí es una comparación entre dos cosas distintas, pero que tienen algo en común. Aquí un ejemplo del uso diario, cuando decimos la juventud es una primavera. Podemos identificar la metáfora con esta palabra, es. Aquí ya se está diciendo que aquello es lo otro, aunque sean totalmente distintas, pero tienen algo en común, ¿verdad? Juventud y primavera, ¿qué querrá decir que es algo especial, algo agradable, algo nuevo, ¿verdad? Pasajero, etcétera? Sabemos que la primavera es una estación del año, es algo bonito, así como la juventud es un nuevo cambio de vida y energía. Otro ejemplo bíblico es el de San Juan 15. Es el de San Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera. Ya que usa el verbo ser, ya conjugado. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y la vid es la guía por medio de la cual corre la savia, llevándolo hasta lo último, en este caso, de la planta, ¿verdad? Hasta los pámpanos. Sabemos que la primavera es una estación del año, es algo bonito, así la juventud es algo nuevo, un cambio de energía. Aquí se me corrió el asunto, vamos a ver cómo darlo. Entonces, es la guía por la medio de la cual corre la savia, llevándola hasta lo último de sus ramas, de donde están los pámpanos. Ahora sí, por medio de las cuales salen las uvas. De esta manera figurativa, el cristiano que está unido a Cristo es alimentado por él para que éste lleve fruto. Entonces, ¿cómo yo voy a distinguir una metáfora? Voy a distinguirlo por la palabra es. Tal cosa es tal cosa, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, yo soy el pan que descendió del cielo, eso es una metáfora. Entonces, es esa comparación entre dos cosas diferentes, pero que tienen algo en común. Usted debe descubrir ese algo para poder interpretar correctamente ese texto, para poder entenderlo bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con la metáfora? O si tienen algún ejemplo. No tengo ninguna pregunta, pastor. Ok. Entonces es cuando decimos que aquello es lo otro, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera. Entonces, Jesús se compara con la vid. Cuando Jesús nos dice, vosotros sois, vea que usa de nuevo el ser, el verbo ser. Vosotros sois la luz del mundo. Y no le voy a dar más ejemplos porque los dejo sin ejemplos. Entonces, eso es una metáfora. Una metáfora. Y para descubrir el significado, usted tiene que ver en qué rango se está comparando una cosa con la otra. Pueden haber muchas ideas acerca de la vid, pero ¿qué relación tiene la vid con Jesús? Yo tengo, ahí descubro. Si yo me voy diciendo que la vid es así, que la vid tiene ramas, que la vid tiene hojas, y que me voy a desviar. Tengo que tratar de descubrir cuál es la semejanza entre una cosa y la otra para poder entender el significado. Pueden tener muchas cosas con las cuales lo puedo comparar, pero yo necesito compararlo con lo que se parece. ¿Ok? Otra figura
la conocemos como la locución. Si no me equivoco, también se le puede llamar modismos. La locución es el lenguaje peculiar de una nación o tribu, a diferencia de otros lenguajes o dialectos. La locución tiene que ver con el uso de palabras o frases dentro de una cultura particular. Por ejemplo, cuando Santiago dice sumo gozo, no se refiere a la idea de la totalidad del gozo, sino más bien el concepto de un grado superior y de calidad. Por lo que sumo gozo significa un sentimiento superior, puro, no contaminado y que expresa la calidad más elevada del concepto de gozo. Y se expresa por este ejemplo como en muchos otros ejemplos en las Sagradas Escrituras que tenían que ver con el uso idiomático de dicha cultura o nación. Son modismos, son cosas que son propias del lenguaje de un país, de una cultura. Por ejemplo, cuando nosotros acá en Costa Rica decimos, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, se rayó, ¿verdad? Para decir a alguien que está repitiendo lo mismo, como un disco rayado o que está loco. Pero rayarse en otro país, como en Panamá, significa más bien es enojarse. Entonces, aunque es la misma palabra, estamos hablando de español, el significado de una palabra en un país o de una cultura a otra, aunque sea la misma raíz en español, puede ser totalmente distinto. Cuando hablamos de coche, en algunos países, el coche va a ser un auto. En otros va a ser el carrito donde yo llevo las compras. Y en otros, el coche puede ser una carreta, puede ser otra cosa totalmente distinta. Entonces, una palabra puede tomar un sentido diferente de acuerdo eh, a la cultura de la cual se está hablando. Entonces, yo tengo que tratar de averiguar si mi palabra, la palabra que estoy investigando, tiene un sentido cultural judío totalmente distinto al mío, diferente. El simil. El simil dice cómo. La palabra cómo va a ser la clave para poder yo distinguir un simil. ¿Cómo? Esta figura literaria consiste en poner o hacer uso de una cosa por otra, pero tomando uno o varios rasgos de aquello que se compara. Por ejemplo, es como un volcán. Cuando decimos que alguien es como un perro furioso. Ese como, esto es parecido a la metáfora, pero la metáfora solo dice es. Y en cambio el simil ya te aclara que hay una comparación. ¿Cómo? A veces la metáfora es más difícil porque la metáfora solo dice que es eso y a veces no lo podemos distinguir. Pero el simil usted lo puede distinguir con la palabra como. Es la manera como usted puede encontrar un simil. Esta figura topológica y retórica es parecida a la de la metáfora con la diferencia mínima que el simil usa las palabras, también puede usar semejante, como o cual. Hay varios ejemplos. Se me viene a la mente antes de leer lo que están aquí, que cuando dice que la Biblia en Hechos, que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma, ese como me indica que no era una paloma, sino que se parecía a una paloma, semejante a una paloma. Entonces, aquellos que dicen que lo que descendió ahí fue una paloma, que el espíritu se transformó en una paloma, probablemente estén equivocados porque se parecía, perdón, no en hechos, sino cuando se bautizó el Señor, cuando lo bautizan, que desciende el espíritu en forma corporal como paloma. La palabra como nos da a entender que era algo semejante, parecido. No significa que era eso. Así que el símil como figura retórica cambia la expresión del pensamiento para hacerlo más claro. Me confundí con Hechos porque en Hechos también se utiliza que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, vino como un viento recio. Usa el como, o sea que se parecía.
era semejante a un viento. Bueno, veamos acá, por ejemplo, el Salmo 11.1 menciona la confianza del siervo de Dios y la persecución de los malos quieren hacer huir a la confianza en Dios cual ave. O sea, él quiere huir como si fuera un ave. ¿Cómo? Cual ave. Si buscamos este pasaje, vamos a entender que es la forma que el autor quiere escapar de los problemas. No vamos a volar como las aves, pero así de rápido y alto se va la confianza si se permite el temor por causa de los enemigos. Entonces, ahí es una comparación con la palabra como, según el Salmo 11. Que hacen huir la confianza en Dios como cual ave. Se trata de escapar o se pierde esa confianza, según este pasaje, por causa de los enemigos. Otro símil es la del escritor de Cantares 4:11, cuando dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Eso es lo que quiere decir que son agradables sus besos, etcétera. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Para poder entender, habría que averiguar cómo era el olor del Líbano. Lo más probable es que era agradable. Entonces, cuando dice el olor de tu vestido, o sea que tiene un aroma, un perfume agradable. Ese como es simbólico. Indica que hay un símil. Indica que hay un simbolismo, que hay una comparación. ¿Preguntas hasta aquí? Seguimos con la última. Estamos entonces. Sí, correcto. Hasta ahí vamos. Clarito. Ok. Seguimos. Sí, sí. Probablemente de esta figura la más difícil de conseguir es la locución o el modismo, porque yo me tendría que guiar con algún libro o algún comentario que me indique que esa era una forma de hablar. Tal vez la pueda descubrir cuando vea que lo que están diciendo como que no tiene sentido, no tiene sentido lógico. Entonces probablemente era una forma de hablar en aquella época. La metonimia. La metonimia es reemplazar la mención de una cosa por algo asociado, ya sea proximidad física, causa, efecto o autor por obra o contenedor por contenido. O sea, vamos a reemplazar una cosa por la otra. Ya me vino la idea algunos pasajes sobre esto. Aquí no los escribí, tenemos que buscarlo. La metonimia es una figura literaria en la cual una cosa o idea designada con el nombre de otra cosa o idea con la cual tiene alguna relación semántica. Voy a ponerle un ejemplo. Bueno, aquí tienen uno. Un ejemplo cuando se dice 100 velas por decir 100 barcos. Por los barcos veleros. Un ejemplo de la Biblia es cuando dicen, y Moisés dijo, cuando Jesús dice Moisés, y no se está refiriendo a Moisés, sino que se está refiriendo a la ley de Moisés. Pero entonces lo simplifica y utiliza solo el nombre del autor para referirse a todos sus escritos o a la ley. O cuando en la Biblia, cuando tú encuentras que dice, no sé, tal cosa en la ley o los profetas. Cuando hablamos de profetas, estamos pensando nosotros en profetas literales, pero a veces se está refiriendo a los libros que escribieron los profetas, pero no menciona todo eso, los libros que escribieron los profetas, solo dice profetas. Y para hablar del Antiguo Testamento, a veces solo se menciona Moisés. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de eso? Tengo que leer el contexto bien para ver que si está hablando del personaje o si está hablando del libro que escribió el personaje. Entonces, el contexto va a ser importante para estas cosas. Leerlo bien de qué viene hablando y no tomarlo en sentido literal inmediatamente, sino descubrir de qué se viene hablando. Vamos a buscar este pasaje, Hebreos 13:4. Hebreos. Hebreos 13, versículo 4. No sé si alguien lo tiene por allí.
Hebreos 13, versículo 4. Ok, ¿lo puede leer alguno? Aquí lo Escucho. tengo, pastor. Sí, cualquiera de los dos. Dale, Jordan. Gracias. Dice la palabra de Dios, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, si ustedes buscan otra palabra para lecho, que ya casi no se usa, la cama, es lo que significa la palabra lecho. Entonces, cuando dice honroso sea es en todo el matrimonio y el lecho o la cama sin mancilla, él literalmente no está hablando de la cama, sino que está hablando es de las relaciones maritales, de las relaciones sexuales, que no tengan mancha, que no tengan nada raro ahí. Entonces, ahí está usando un símil, está cambiando, perdón, una metonimia, está cambiando una idea por la otra. En vez de referirse a las relaciones sexuales, digamos que lógicamente se hacen en la cama, él se está refiriendo solo a la cama para ilustrar la idea de las relaciones sexuales en este caso. Entonces se simplifica, yo le llamaría como una simplificación de la idea. También tenemos Hebreos 13, Lucas 2:30. Todavía ven la imagen, ¿verdad? Que estoy usando otras cosas, entonces no sé si se quita. Lucas Sí, ahí está. 2:30. Ok. Lucas 2:30. Tal vez José pueda leer Lucas 2. Lucas 2:30 Ajá. dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Ok. Aquí este hombre se encuentra con el Jesús niño, ¿verdad? Y cuando él tiene esta experiencia, Simeón, ahí en el templo, él hace una oración a Dios. Y en medio de esa oración, él ha visto a Jesús, ¿verdad? Está muy contento porque Dios le permite, como se lo había prometido, ver a Jesús. Y él dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquí también es una metonimia, porque él no vio la salvación. Él no vio la salvación de las personas. Él está viendo a Jesús en persona, siendo un niño. Pero como Jesús es el Salvador, entonces en vez de colocar he visto al niño, o he visto a Jesús, o he visto al Mesías, coloca he visto tu salvación. Porque Jesús y el Mesías o el Cristo y la salvación son sinónimos. Entonces cambia una idea por la otra, simplificándola para darle un significado más fuerte. Primera de Corintios 11:25. Primera de Corintios 11:25 tenemos otro ejemplo. Si alguien lo puede leer, agradezco. Dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ok. Ahí la palabra que nosotros conocemos como metonimia sería, a ver si la pueden descubrir, ¿cuál sería? Una palabra que simplifica todo el acto. Esta copa es el nuevo pacto. Exact- ¿Están esa frase? Exactamente, la copa. La copa no es el pacto, jamás. O sea, literalmente no es así. Es como cuando él dice también, esto es mi cuerpo. O sea, la copa no es el pacto, pero ¿qué quiere decir cuando dice la copa? O sea, ahí está queriendo decir que la copa está representando su sangre. Bueno, la copa
representa también el jugo de uvas que está dentro o el vino que está dentro de la copa. Entonces, cuando él dice, esta es la copa, él se está refiriendo, esto representa mi sacrificio. Es más, si yo digo mi sangre, tampoco, porque la sangre está representando, no es solamente el dio su sangre, sino también dio su cuerpo. Está representando su sacrificio en la cruz. Y toda esta manera de hablar, sea copa o hasta sangre, aunque él derramó literalmente su sangre, se está refiriendo a su sacrificio. Se está refiriendo a su muerte en la cruz. Esta copa representa, por así decirlo, la sangre que derramé en la cruz del Calvario. Pero para no decir todo eso, solo dice la copa. Simplifica toda esta idea. Pienso, pastor, que es importante a la hora de explicar un versículos como estos, tener en cuenta y explicarle a la gente que estamos viendo todo el contexto para poderlo aplicar. Sí, porque la gente Vamos ve muy literal. solo, sí. Y generalmente tal vez no ha escuchado el capítulo como tal o la narración que se esté haciendo, pero muy de moda sacar los versículos de contexto. Por supuesto. Entonces, Por pienso eso que es hay que importante estudiarlo. sí, tanto para nosotros para estudiarlo como para poder explicarlo en algún momento, Exacto. el contexto general. Es como cuando nosotros decimos, deme un vaso de agua. O sea, no existe el vaso de agua, ¿verdad? Hay un vaso con Tienes, agua. O voy a tomarme el vaso. No me tomo el vaso, sino lo que está en el vaso, pero es una forma de hablar. Simplifico la idea. Pero si lo tomo literal, es ridículo, es imposible. Si lo tomáramos literal. Igual, cuando yo voy a la Biblia y ellos tienen una forma de hablar distinta y lo tomo literal, voy a quedar un poco bateado, ¿verdad? O para aquellos que no me entiendan bateado, perdido. Porque también es otra palabra, un modismo, tico. boteado, sí. Sí. Bueno, eso sería en estas figuras, ¿verdad? La metonimia. Hay otras figuras que se llaman, que implican omisión, o sea, que omiten algo. Algunas son más sencillas. Por ejemplo, la elipsis. La elipsis, esta figura involucra la omisión de una palabra o palabras en una oración gramatical. La omisión surge no por falta de pensamiento, por descuido o producto de un accidente, sino a propósito, para no detenernos a pensar en la palabra omitida ni enfatizarla, sino para que permanezcamos con otras palabras que son enfatizadas a causa de la omisión. Vamos a explicar esto con el ejemplo. Por ejemplo, en la carta de Santiago, al hablar del tema de la sabiduría, en Santiago 1:5 leemos, si alguno de vosotros tiene falta de, la palabra clave aquí va a ser sabiduría. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, y aquí podemos parar. ¿Da a todos qué? ¿Cuál es la palabra que está omitiendo ahí? Sabiduría. Ajá, para no repetirla. Si alguien no está leyendo con entendimiento, se pierde, ¿verdad? Y ya no entiende qué es lo que Él da a todos. Y comienzo a decir, es que Dios nos da de todas sus bendiciones abundantemente y sin reproche. Y ya me salí del contexto. No, no está hablando de darme lo que a mí me da la gana. Está hablando, todavía sigue hablando de sabiduría, aunque lo omitió aquí. Aquí debería ir sabiduría. Ahí debería ir, pero no está. Está omitido. Porque usted es una elipsis. Usted tiene que entender que ahí existe. Y sin reproche y le será dada. ¿Qué le va a ser dada? La sabiduría. Exacto. Pero si yo no entiendo esta forma de hablar, yo utilizo nada más. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y muchos lo he oído predicar ahí y lo dejan ahí. Y después agarran esta frase y comienzan a hablar de que Dios nos puede dar abundancia, que Dios no es mezquino, pero comienzan a sacarlo del tema de la sabiduría para hablar de otras cosas. Para hablar de prosperidad, de carro, de dinero y todo lo que yo pido se me va a ser dado, pero ya olvidé que es una elipsis, que aquí sigue hablando en medio de la sabiduría. Ojo con esto, ¿verdad?
Sí, está interesante. Sí. En la segunda parte del pensamiento, el escritor omite sabiduría para evitar repetir, pero se enfatiza el hecho de que Dios dará esto a aquel que pide, para acá, que pide de él o le pide a él. El escritor omite a propósito la palabra o palabras para enfatizar la idea que desea comunicar. Esta figura se llama elipsis. Vea, mi propósito, y aquí tal vez peco de mal profesor, no es que se me aprendan todos los nombres. Si usted se lo aprende, excelente. Yo tengo que estar repasándolos. A veces nombres son rarísimos. Pero mi propósito es que usted lo pueda descubrir. Mira, esta figura funciona así, así, así. Aunque no me acuerdo el nombre, pero sabe cómo funciona y cómo se interpreta. Eso es más importante que saberse el nombre. Si usted se lo aprende, excelente. Entonces usted se da cuenta, mira, aquí omite una palabra. Aquí debería ir la palabra aquí, aquí, aquí. Y ahí tú te ubicas que cuando sigue hablando del mismo tema y no te sales del contexto y no lo aplicas mal, el texto. Aquí viene otra palabra de domingo, ¿verdad? Ascendenton. Esta figura del lenguaje, como le digo, no me preocupa si se lo aprende, sino que lo distinga. Usa el ascendenton, que significa conjunción. Consiste en omitir las conjunciones. Recuerden, si se acuerdan un poquito del español, ¿verdad? Las conjunciones y, o, ni, más, porque, se omiten en este caso, con el objetivo de dar énfasis y vida a un concepto. Recuerde que la conjunción une, ¿verdad? Las palabras. Cuando se usa esta figura literaria, el escritor no se detiene en las declaraciones por separado, ni procura considerar cada uno de sus detalles, sino que apresura su presentación. Es como si por medio de esta figura se presenta un pensamiento de forma corrida. Él está apurado, por así decirlo, de decir algo y se come la I, se come la O, se come el ni, ¿verdad? Y presenta todas las ideas juntas, sin hacer pausas y llegar hacia la culminación o punto principal. Por ejemplo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto puede hacerse de las dos maneras. De la forma que hablé anteriormente, donde yo puedo repetir la palabra, tardo para hablar, bueno, ahí está ya repetida, tardo para irarse. Aquí la repitieron. Pero ¿qué tal si yo leo otra versión y dice tardo para irar, coma para irarse? Si yo omito esto, entonces se convierte en la figura que vimos anteriormente, una elipsis. O si la versión le omite, porque hay versiones que lo pueden hacer. Entonces se emite eso. Pero como no estamos hablando de elipsis, ahora estamos hablando de ascendenton, donde elimina las conjunciones. La manera correcta debería ser, vamos a ver, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y aquí debería ir la I, y tardo para hablar, y tardo para irarse. Debería ir una I para que podamos como comprenderlo mejor, pero no la tiene en el original, por así decirlo. O en la traducción, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:19. Si yo le pongo las I, lo voy a comprender mejor. ¿Entendieron la idea? ¿Qué es lo que omite? Omite las conjunciones y pega todo, ¿verdad? Pega toda la idea. Aquí no afecta tanto, pero hay versículos donde uno los oye raro, porque todo se pega. Y hay que ponerle las I o las o las ni cuando estamos negando algo. Seguirlo negando. El propósito del escritor aquí es llegar a decir que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y esto lo logró omitiendo las conjunciones. Si la conjunción y estuviera en el texto, se vería así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La omisión de las conjunciones proporciona un lenguaje ágil, de manera que el lector pueda enfocar su atención
en el aspecto importante del asunto tratado. Como esto ustedes no tienen la práctica, probablemente les va a costar para la hora de hacer la tarea encontrarlas. Traten de hacerlo y si no pueden investigar y buscar en el internet ejemplos o tratar de hacerlo por ustedes mismos. Entonces, espero que tengan buena suerte en eso. Tal vez sea un poco difícil, pero es cuestión de que es como una investigación. Preguntas retóricas. Esta me gusta mucho. Esta figura literaria es aquella que se usa para formar preguntas, no con el objetivo de recibir una respuesta. O sea, son preguntas que tienen ya su respuesta lógica. La idea es afirmar o negar algo de manera diferente que ya se sabe de antemano que es positivo o negativo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una pregunta que está en Romanos. Romanos usa mucho este sistema de preguntas para que ustedes sepan. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la lógica de la respuesta? Obviamente que no. No. De Entonces, ninguna manera. exactamente. La pregunta merece una respuesta y de antemano se sabe que debería ser un rotundo no. Y ese es el objetivo del escritor al hacer uso de esta figura. O sea, es enfatizar algo. Es una manera de hablar para enfatizar algo. Otro ejemplo ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Qué quiso decir él? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La respuesta lógica, básica, ¿cuál sería? Podemos aplicar que la fe sin obras es muerta. Exactamente, es lo que quiere decir, pero él lo está argumentando. ¿De qué te sirve decir que tienes fe y no tienes obra? La respuesta es de nada, no me sirve de nada. Entonces, ¿podrá la fe salvarle? Claro, este versículo es muy controversial porque él se refiere a no fe de salvación, sino una fe tal vez teórica. ¿Podrá la fe salvarle? No. Alguien que dice que cree en Dios, pero no pone en práctica la palabra de Dios, no es salvo. Él no se está refiriendo a la fe, de la fe en la cual yo acepto a Jesús como Salvador, sino a aquel conjunto de ideas, conocimientos o creencias que una persona puede tener. Entonces, la fe por sí misma no es evidencia de salvación si no está acompañada por las obras. Ese es el argumento de Santiago, ¿verdad? Porque pareciera contradictorio al de Pablo. Entonces, Santiago 2:14. Entonces, aquí la lógica que está queriendo decir es que no, la fe no puede salvarle si no está acompañado por obras. Pero ojo que repito que no es la fe en Jesucristo a lo que él se está refiriendo. Porque la fe en Jesucristo, según Gálatas 2:8-9, es suficiente, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras. Entonces, la pregunta está destinada para estimular al oyente o lector a una respuesta que bien debería ser. Esa fe sin obras no puede salvar a nadie. Eso es lo que él quiere enfatizar a través de esas preguntas retóricas. En los profetas, en los libros proféticos, usted encuentra muchas preguntas de los profetas hacia el pueblo. Y son preguntas que ya tienen lógica, o sea, que tienen una respuesta lógica, pero es para hacerlos razonar. El uso de las preguntas retóricas dan una fuerza adicional a la enseñanza porque sirven al escritor para ser capaz de llamar a la reflexión y anticipar los posibles objeciones y argumentos de sus oyentes o lectores, y de esta manera puede enfrentarse a ellos de manera decisiva. Es más, para los que van a hacer la tarea, le digo que siga buscando en Romanos. Ahí va a encontrar otras preguntas acerca de Israel, otras preguntas acerca de la salvación, retóricas que Pablo utiliza para afianzar su enseñanza. Es como cuando un predicador usa una pregunta, que es lógica la respuesta, pero es para dejar una idea, plasmar una idea. No es que tenga duda el autor,
ni que no crea lo que está diciendo, ni que la gente que está oyéndole tal vez no crea, sino que él quiere enfatizar algo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Hasta aquí la vamos a dejar. No olviden, voy a repasar mientras piensan, que la metáfora generalmente va con el verbo ser, ¿verdad? Y va a comparar dos cosas que son distintas entre sí, pero que tienen una conexión. Si yo descubro esa conexión, descubro el significado. Yo soy el pan de vida. ¿Cómo así pan? ¿Por qué? Porque lo maltrataron, porque lo hornearon, porque lo sacaron del trigo. No. ¿Qué tiene el pan en relación con Jesús? Entonces comienzo yo a pensar y a darle mente. Ah, el pan alimenta. Ok, Jesús alimenta. Ahí ya descubrí parte del significado. Voy buscando la relación. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. ¿Qué quiere decir con eso? La vid, la planta de uvas. Y yo puedo decir muchas cosas de la vid, investigar todo lo que hacían con la vid, los productos que hacían con la vid. Pero si no veo la relación entre Jesús y la vid, no voy a poder dar con lo que Jesús quiere interpretar. Entonces, cuando él habla que la vid, los pámpanos necesitan estar unidos a la vid y Jesús se llama la vid, entonces tengo que entender que lo que quiere decir es que yo debo permanecer en Jesús y seguir unido a él para poder tener vida y para poder dar fruto. Él está hablando de permanecer, él está hablando de seguir unido a Jesucristo, no apartarme, no separarme de él. Entonces, ahí ya voy entendiendo la relación. La locución, bueno, van a ser aquellas cosas, esta la investigan, porque van a ser aquellas cosas del lenguaje, de la cultura de la nación, aquellas cosas que son propias del lenguaje de aquel país. En este caso, si estamos hablando del Antiguo Testamento o de los evangelios, van a ser cosas propias de los judíos, forma de hablar, forma de expresarse, que tal vez para nosotros no tienen lógica. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, formas de hablar de aquella época propias del judío. El símil lo vamos a descubrir con el cómo. Es parecido a la metáfora, al final tienen la misma idea, una comparación, solo que el símil me va a poner la palabra como, semejante, parecido, igual a, ¿verdad? Para hacerme una comparación entre una cosa y la otra. Dice que a los discípulos en Hechos se les aparecieron lenguas repartidas sobre sus cabezas como de fuego. No eran lenguas de fuego, literalmente, como algunos dicen, eran como de fuego, o sea, parecía, se asemejaba, era igual al fuego, parecido al fuego. La metonimia, no olviden que vamos a reemplazar algo, una cosa por algo asociado. ¿Ok? Yo le llamaría que estamos haciendo una simplificación. Entonces, cuando yo digo la ley de Moisés, puedo decir literalmente la ley nada más o Moisés para referirme a la ley de Moisés. Cuando yo quiero hablar de la muerte de Jesús, estos días hablaba con alguien sobre la cruz, ¿verdad? Con José y otro compañero. Y yo puedo hablar, en vez de la salvación, puedo hablar de la cruz directamente. Y decir es la cruz, o sea, por la cruz sufro oprobio, y estoy refiriéndome por el sacrificio de Cristo, pero no menciono todo eso y solo digo la cruz, nada más. Entonces, es una manera de cambiar una palabra por otra, pero tengo que buscar la relación para ver a qué se refiere con esa palabra. La figura de omisión, la elipsis, donde vamos a omitir una palabra para no estar repitiéndola varias veces, sino que se omiten y yo tengo que tener cuidado al interpretar que se siga hablando de lo mismo para no llegar a conclusiones cerradas.
Y se sigue hablando en todo esto de la sabiduría. Ya no está hablando de otra cosa, es de la sabiduría. Ahora, que yo lo pueda aplicar a otras cosas es diferente, pero el texto no me está hablando de otras cosas. Y este asíndeton, que es lo que va a hacer es omitir la I, la O, la NI y la E. Entonces, cuando yo vea una lista de palabras separadas para nosotros en español por comas, probablemente deberían ir las I's o las O. Y están omitidas para evitar leerlas o evitar perder tiempo en eso. Entonces se va directamente a mencionar toda la lista, ¿verdad? Porque el fruto del espíritu, por ejemplo, en Gálatas es amor, paz, gozo, paciencia. Entonces podría ser porque el fruto del espíritu es amor y es gozo y es paciencia y es benignidad y es fe y es mansedumbre. No, entonces se elimina todo eso y se coloca de seguido para no hacer divisiones con la I. Preguntas retóricas. Y entonces las preguntas retóricas son preguntas que parecen que no tienen sentido y que tienen su propia respuesta en sí mismas, ¿verdad? Como las que encontramos en Romanos, como cuando nos pregunta si la fe puede salvarnos por sí sola. ¿Qué aprovechará el hombre si tiene fe y no tiene obras? Y otras preguntas que encontramos en la escritura, que lo que tienen es la idea de que uno se responda o que ya uno sabe la respuesta, pero la firme más en el corazón. Es una manera de afirmar. Cuando predicamos también podemos hacer uso de esas preguntas que ya tienen respuesta para afirmar algo, para mencionar algo, para subrayar algo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, mis estimados. Pastor, no, todo bien, bien clarito. A poner en práctica con la tarea, entonces. Ok. Bueno, esto sería la clasificación. Entendido y anotado, pastor. Ok. Eso sería la clasificación de las figuras del lenguaje. Y la importancia que ellas tienen, ¿verdad? Para nosotros poder interpretar correctamente la Biblia. Y estos son aspectos que ya no son literales, sino que son simbólicos. Pero cuando estamos, como son formas de hablar y de otra época, a veces nosotros no podemos como distinguirlas, o la gente normalmente no pueden distinguir cuando se está hablando algo literal o algo simbólico. Pero con un cursito de estos, ¿verdad? Podemos tener una idea o tener por lo menos mayor facilidad para descubrir cuando nos están hablando de forma simbólica.